Duras caídas en Wall Street. Los principales índices de la Bolsa de Nueva York sufrieron al cierre fuertes recortes. Se trata del efecto de la inflación más persistente de lo anticipado. La complicada situación económica tras 2 años de pandemia no permite mantenerse a flote incluso a los restaurantes más reconocidos de la capital estadounidense. Elena Villar nos cuenta más. Esta antigua pizzería es uno de los cientos de restaurantes o sitios de comida cerrados permanentemente en la capital de Estados Unidos como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Situada en el centro de la ciudad, donde se encuentran oficinas de trabajo y lugares turísticos, los cierres supusieron un golpe mortal para el negocio. 2 años y medio después, el local sigue sin estar ocupado. Como este, hay numerosos en las calles aledañas. Tras el levantamiento de las restricciones, se esperaba que el sector volviera a revitalizarse. Sin embargo, no está sucediendo al ritmo esperado. Por ejemplo, solo durante la segunda semana de agosto, 5 grandes restaurantes de la ciudad anunciaron su cierre. En julio, otros 3 muy reconocidos también. Uno de ellos incluso nombrado como el segundo mejor nuevo restaurante de Estados Unidos en el año 2016. Aunque aún es pronto para saber exactamente cuántos están cayendo en este periodo pospandemia y por qué, hemos hablado con el dueño de una de las cadenas más conocidas de la capital sobre la situación. Los restaurantes funcionan con márgenes muy estrechos y cuando se trata de mayores gastos, mayores costos de los alimentos, mayores costos de la energía, mayores costos de la mano de obra, mayores costos de los alquileres, todas estas cosas suman. Y cuando se ejecuta con un margen pequeño, cualquier aumento deja al negocio en condiciones vulnerables. Y creo que muchos restaurantes realmente, en un momento dado, abrieron aquí en DC y la gente sintió que era para siempre. Van a seguir creciendo. Si lo siguen haciendo bien, la gente se va a seguir mudando a la ciudad. Ahora estamos descubriendo que la gente realmente se muda fuera de la ciudad. Nos damos cuenta de que los alquileres siguen siendo altos. El costo de los bienes ha aumentado y es más difícil mantener un equilibrio. Según nos ha contado, debido a la inflación, el precio que están pagando por los huevos es 3 veces superior antes de la pandemia y el doble en el caso del pollo. Esto, sin embargo, no se traslada a los menús porque supondría perder clientela en un momento en el que los ciudadanos también afrontan una subida en sus gastos. En el caso de Washington, D.C., uno de los principales es la vivienda. El alquiler ha subido más de un 15% en tan solo un año. A nivel general, la recuperación también parece ralentizarse. La Asociación Nacional de Restaurantes asegura que más de la mitad de los operadores de restaurantes creen que debe pasar un año o más antes de que las condiciones vuelvan a la normalidad. El 96% experimentaron retrasos en el suministro, escasez de alimentos o bebidas clave ya en el año 2021. Además, según sus propias cifras, aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses aseguran que no comen en restaurantes con la frecuencia que les gustaría. Entonces los consumidores son diferentes ahora de lo que eran hace 3 años y continúan pidiendo y exigiendo diferentes formas de recibir productos y servicios y como resultado muchos restaurantes no pueden mantenerse al día con eso. Y esa es realmente la razón por la que muchos de estos restaurantes todavía están cerrando. Simplemente ya no satisfacen las necesidades del consumidor. Finalmente, destacar que la mayoría de los que continúan abiertos lo han hecho gracias a las ayudas públicas repartidas por el Estado. En este sentido, se teme que el fin de las mismas agrave la situación. Ya el pasado mes de abril, la coalición de restaurantes independientes aseguró que más de la mitad de sus restaurantes y bares miembro que no habían obtenido subvenciones federales anticipaban que tendrían que cerrar en un periodo de 6 meses.